Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos como siempre a Hablamos Español. Hoy vamos a hablar de la comunidad autónoma de Cantabria, que es una comunidad autónoma uniprovincial, es decir, tiene una sola provincia, pero tiene bastante importancia en España y ya les iré diciendo por qué. Cantabria, primero lo vamos a ubicar geográficamente, está al norte de España, entre el Principado de Asturias, que es otra comunidad autónoma, Castilla y León y el País Vasco. Cantabria es conocida mundialmente por una cosa bastante especial, porque Cantabria y la cueva de Altamira es la cuna del arte rupestre. Y ustedes ven aquí una figura prehistórica eh, hecha por el hombre prehistórico hace más de 20.000 años, entre 20.000 y 30.000 años. Es decir, la cueva de Altamira es una gruta natural donde se conserva importantes dibujos realizados por el hombre prehistórico. Ya les decía, hace más o menos 20.000 o 30.000 años. La cueva fue descubierta en 1868 por Modesto Cubillas y estudiada por Marcelino Sanz de Sautuola. Las pinturas y grabados tienen un estilo muy realista y son pinturas y dibujos que representan animales, figuras antropomorfas y dibujos abstractos. Es maravilloso, sorprendente ver que estos dibujos fueron hechos por el hombre prehistórico hace más de 30.000 años, vamos a decir. Pero lo que a nosotros nos interesa es la lengua, el lenguaje y la manera de hablar de los cántabros, vamos a decir, de la población que vive en Cantabria y que tienen sus propios modismos. Y ya vamos a ver cuáles son estos modismos. Primero, yo les pongo como siempre, vamos a ver 5 frases y en esas frases vamos a indicar los modismos. Y si ustedes los entienden, van a comprender muy bien a los cántabros cuando se refieren a ciertas cosas de manera particular. Aquí, por ejemplo, la primera frase, me regalaron una revista de chistes. Me regalaron una revista de chistes. Yo les dejo en la incógnita. Vamos con la segunda frase. Hace calor. Voy a desdar mi chaqueta. Hace calor. Voy a desdar mi chaqueta. La tercera frase. El microbús es pequeño. No coge mucha gente. El microbús es un medio de transporte público. El microbús es pequeño, no coge mucha gente. Ustedes ya se dan cuenta más o menos qué significan estos modismos que están escritos en amarillo. Vamos con la cuarta frase que dice lo siguiente. El camino está muy pindio. ¿Qué quiere decir? El camino está muy pindio. Ustedes ya verán, esta frase es más abstracta, pero ustedes quizás la pueden entender. La quinta frase dice lo siguiente. El papá lleva a su niño a cuchos. El papá lleva a su niño a cuchos. Entonces, repitamos los modismos que están en amarillo. Chistes, desdar, coge, pindio, acuchos. ¿Qué quiere decir? Vamos con la primera. Me regalaron una revista de chistes. No es nada menos que decir me regalaron una revista de cómics. Es decir, los cómics son esas revistas, por ejemplo, de Batman, de Walt Disney o las revistas de Tantan. Es decir, esa serie de dibujos que cuentan una historia. Me regalaron una revista de chistes. También se puede escuchar
en Hispanoamérica. En Hispanoamérica esta palabra chistes se refiere no solamente a hacer bromas, sino se refiere a los cómics, a las revistas de cómics. La segunda frase, ¿qué quiere decir desdar? Desdar. Hace calor, voy a desdar mi chaqueta. Desdar quiere decir desabrochar. Cuando un cantabrio dice desdar, se está refiriendo a desabrochar no solamente una chaqueta, sino todo lo que se abrocha. Voy a desdar el cinturón, es decir, voy a desabrochar el cinturón. Hace calor, voy a desdar mi chaqueta. Y lo contrario, dar, abrochar, sería dar. Utilizar el mismo verbo dar para decir abrochar. Desdar, desabrochar, dar, abrochar. La tercera frase, el microbús es pequeño, no cabe mucha gente. ¿Qué está queriendo decir? Que el microbús es pequeño y en el microbús no va a entrar mucha gente, no cabe mucha gente. No coge cuando nos referimos a la capacidad que tiene un envase o un objeto de recibir un contenido, entonces utilizamos esta palabra, no coge, en lugar que en el resto de la España y de Hispanoamérica se dice no cabe, ¿no? Cuando queremos significar que un envase no recibe el contenido. Aquí estamos diciendo no coge, lo que diría no cabe. O cabe, es decir, cuando el contenido puede recibir la materia o los objetos que queremos introducirlos en él. Aquí está, el microbús es pequeño, no cabe mucha gente. El microbús no coge mucha gente en Cantabria. La cuarta frase, el camino está pindio, que quiere decir que el camino está empinado. Pindio quiere decir que hay una pendiente. Entonces, el camino está pindio. Los cantabrios se referirán o querrán decir que el camino está empinado. Y por último tenemos, el papá lleva a su niño a cuchos. ¿Qué quiere decir? El papá lleva a su niño en hombros o a hombros. Es decir, el papá ha cargado a su niño en los hombros o en la espalda. El papá lleva a su niño a cuchos, es eso. Entonces, como vemos, estos son los 5 modismos que les presento y que ya les digo están inscritos en el diccionario de la Academia Española y que podemos oírlos, podemos utilizarlos y que tal vez ustedes ya lo han escuchado en alguna conversación con algún español de origen cantabrio o también algún español que se fue a Hispanoamérica o a Estados Unidos y utiliza estas palabras, estos modismos y que después los explicará si las personas le piden explicación y le dicen que no entiende. Entonces, dicho todo eso, yo me despido con esta bella imagen de Santander. Santander es la capital de Cantabria y ahí vemos una de sus calles principales en el centro de la ciudad. No les digo otra cosa, amigos, solamente me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias por seguir el canal y seguir toda la serie de videos de español, lengua extranjera que preparo para ustedes. Adiós, hasta la próxima. Cuando te toca partir para la guerra, la única promesa posible es sobrevivir.
Cañadas Tronjes, la guerra del Chaco como nunca antes fue contada. Una novela del escritor Alberto Zayas.